Y sin más, pues voy a entrar en la ponencia que he preparado bajo ese título que está tomado de la aclamación, de la invitación que hace el sacerdote a la aclamación. Este es el sacramento de nuestra fe. Y lo voy a hacer en 3 partes muy sencillas, 2 más breves y una más desarrollada. En primer lugar, unas consideraciones preliminares, una sobre la relación entre la norma de la oración y la norma de la fe, que solemos utilizar un axioma ya clásico y antiguo: la ley de la oración establece la ley de la fe, porque va a ser una regla fundamental que utilice para luego qué voy a explicar sobre el sacramento de la Eucaristía. En segundo lugar, explicaré también brevemente la expresión Mysterium Fidei, vinculada especialmente al misterio pascual, porque creo que es aquí donde el lugar fundamental donde tenemos que ir para entender lo que es el sacramento de la Eucaristía. O sea, sería como las 2 orientaciones que yo he seguido a la hora de tratar este sacramento, que podía haberlo hecho desde perspectivas muy diversas. En segundo lugar, la parte más importante, que yo la denomino el centro, la he dividido en 3 partes. Se nota que soy profesor de misterio de Dios, pero bueno, porque la tesis fundamental de lo que yo voy a decir es que la Eucaristía es la acción del Hijo en el Espíritu al Padre. Entonces, en el centro voy a desarrollar estas 3 cosas, como acción del Hijo en el Espíritu al Padre. Es las 3 partes en las que está dividida esta parte central. Y finalmente unas consideraciones finales que lo haré desde el saludo inicial con el que comenzamos la Eucaristía. No solo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino ese saludo que está tomado de la segunda carta a los Corintios: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo. O sea que como ven, pues si en algún momento hay algo que de lo que yo he escrito o que vaya a decir, pues que sea un poco casi, no sé decir si no se entiende bien, pero en realidad nos va a guiar lo que es la propia dinámica y el dinamismo de la celebración de la Eucaristía. Comienzo con estas consideraciones o cuestiones previas que nos ofrecen el marco y el sentido de lo que voy a decir luego después. La primera, como digo, tiene que ver con la relación entre liturgia y teología. Yo soy profesor de teología dogmática, podemos decir, pero cuando un profesor de teología dogmática afronta qué es y en qué consiste la Eucaristía, uno tiene que dejarse guiar por lo que es la celebración litúrgica de la Eucaristía. Actualmente en la teología litúrgica y dogmática es habitual hacer referencia a este axioma que la norma de la oración establezca la norma de la fe, que encontramos en el breve índice sobre la gracia recogido por Próspero de Aquitania, en torno al siglo V. Es un principio teológico que hay que entenderlo en el contexto de la controversia sobre la gracia, en la defensa que hace el autor por la precedencia de esta gracia sobre la libertad humana, ya sea en el inicio de la experiencia de la fe como a lo largo de todo su itinerario en el creyente. Frente a la opinión de los que se denominaban así como semipelagianos, que subordinaban la gracia de Dios a los méritos del hombre, Próspero propone la oración de los fieles, tomado de la liturgia, como ejemplo de la unanimidad de lo que de hecho es creído en toda la Iglesia. ¿Y qué acontece en la oración de los fieles? Pues que pide la gracia para los infieles, para los idólatras, para los judíos, para los herejes, para los cismáticos, para los apóstatas, para los catecúmenos. Lo que nos quiere decir Próspero de Aquitania es que si en las afirmaciones dogmáticas no hay una unanimidad entre los seguidores de la doctrina agustiniana de la gracia y sus adversarios, por el contrario, sí existe conformidad en el contenido y en la forma de la oración de la Iglesia. Hay, por lo tanto, una preeminencia lógica de la oración de la Iglesia frente a las fórmulas dogmáticas, cuando la fe de la Iglesia
responde también a los criterios de la universalidad, antigüedad y consenso unánime. Pues bien, en esta reflexión teológica sobre la Eucaristía que les brindo en esta tarde, yo quiero guiarme por esta lex orandi, para así intentar evitar falsos reduccionismos que se han proyectado también sobre la comprensión de la Eucaristía a lo largo de la historia de la teología. Fijándonos en la estructura y en el dinamismo celebrativo de este sacramento, debemos integrar todos los aspectos desde los que ha sido contemplada la Eucaristía, como por ejemplo sacrificio, memorial, sacramento, banquete, fracción del pan, comunión, cena del Señor y un largo etcétera. Todas ellas podríamos haberlo hecho, son categorías válidas para referirnos al misterio que queremos contemplar, aun cuando no es bueno privilegiar ninguna de ellas, al menos desde mi opinión, porque cuando se hace esto, entonces tenderemos a objetivar desde una categoría lo que es esencialmente una acción litúrgica, que más bien hay que contemplar y entender, insisto, en su dinámica, en su estructura y en su composición global. Esto lo veremos porque luego me he centrado en esa acción de Cristo en el Espíritu al Padre. Es la orientación interna de toda la celebración de la Eucaristía, especialmente del centro más importante que es la plegaria eucarística. En segundo lugar, tenemos la expresión que da título a nuestra ponencia, Mysterium Fidei, Sacramento de la Fe. Es una aclamación pascual, tal como se muestra con toda claridad en la respuesta que da la asamblea litúrgica a esta invitación del sacerdote. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. La expresión a su vez tiene un fundamento bíblico, especialmente en la teología paulina, para Pablo el Mysterium Fidei es en realidad el misterio pascual de Cristo. La Eucaristía es el misterio de la fe, ante todo porque en ella se actualiza y se hace presente este misterio pascual. Y no solo, aunque es verdad que ahí confluyen también, pero no es misterio de la fe, porque en la Eucaristía se concentran aspectos de la fe de la Iglesia, que es verdad, que se concretan. O porque sea necesaria la fe para entrar en su misterio y en su realidad. También es verdad que es necesaria la fe, pero es Mysterium Fidei, es sacramento de la fe, porque en ella, en la Eucaristía, se hace presente y se actualiza ese misterio pascual de Cristo. Por lo tanto, la muerte y la resurrección de Cristo son el lugar histórico y teológico de interpretación del sacramento de la Eucaristía como misterio de la fe, donde se nos revela y se nos da el misterio de Dios, anticipando así de forma sacramental cuál es el destino último y escatológico de toda la historia humana. Pues con estos dos presupuestos afronto ahora lo que es el centro de mi reflexión para intentar desgranar teológicamente lo que es el sacramento de la Eucaristía. Como digo, es muy sencillo. Yo voy a seguir este itinerario. La Eucaristía es la acción de Cristo en el Espíritu, realizada en el Espíritu y dirigida al Padre. Y en este sentido, estoy plenamente de acuerdo cuando hace años Joseph Ratzinger afirmó: la orientación interior de la Eucaristía solo puede ser una determinada, desde Cristo en el Espíritu Santo hacia el Padre. Luego podríamos discutir, esto él lo decía y luego intentó, digamos, expresarlo en unas, digamos, normas determinadas para la liturgia. Ahí yo discutir. No estoy del todo de acuerdo con lo que, digamos, aquí Ratzinger, el entonces cardenal Ratzinger y luego el Papa Benedicto XVI, pues formuló, pero sí en su afirmación fundamental. La orientación interior de la Eucaristía solo puede ser una determinada, desde Cristo en el Espíritu Santo hacia el Padre.
Vamos con la primera parte, acción de Cristo. La Eucaristía es una acción, por eso liturgia. Es una acción que remite a la persona de Cristo. Antes que ser un rito cultual, es una acción litúrgica o sacramental que nos conduce a una historia, a unos gestos, a una vida, a una libertad, a una conciencia. Podemos resumir, a una persona concreta que nunca podemos sobrepasar. Haced esto en memoria mía, es el mandato de Jesús que repetimos en cada celebración después de las palabras de consagración. La Eucaristía es, en primer lugar, una acción personal que actualiza la entrega de la vida de Cristo al Padre por los hombres. Y esta acción se representa y realiza simbólicamente, es verdad, desde una estructura religiosa cultural previa, como es la Pascua judía, o incluso desde unas costumbres sociales que la enclavan culturalmente, como es el sentido simbólico y existencial del alimento y de la comensalidad en la cultura mediterránea. Pero no podemos hacer de ellas, ni de la Pascua judía, ni de lo que es la comensalidad en la cultura mediterránea, no podemos hacer de ellas el horizonte de interpretación de la última cena de Jesús y de la primera Eucaristía de la Iglesia, que en realidad están intrínsecamente relacionadas. Estas, la Pascua judía o ese contexto cultural del siglo I, nos pueden ofrecer un contexto histórico y cultural sin el cual no seríamos capaces de comprender la base simbólica sobre las que están construidas, pero nunca serán el criterio decisivo de interpretación de la persona de Cristo y de su entrega personal. En este sentido, las acciones de Cristo y especialmente la última cena tiene que ser interpretada desde su conciencia y su libertad, con lo que tiene de irreductible novedad. E insisto que este quicio personal para el cristianismo y para la Iglesia es insuperable y no podemos franquearlo desde una pretendida universalización de este gesto de Jesús, desde la idea de una solidaridad vital, genérica, o desde una comprensión fenomenológica del sacrificio en el mundo de las religiones, o de una celebración festiva que nos une e identifica, por ejemplo, como familia. La Eucaristía no es la celebración genérica de la vida, o la expresión festiva de la comunión intersubjetiva, o de cualquier otra realidad esencial de la vida humana. Es verdad que podemos incluirlo en ella, pero la Eucaristía es la acción de Cristo ofrecida al Padre en la fuerza del Espíritu para la salvación del mundo. Todo lo que oculte esta dimensión personal y cristológica de la Eucaristía pondría en peligro su verdad. Si es fracción del pan, sacrificio, banquete, sacramento, acción de gracias, lo es siempre vinculado a su persona y a su revelación, desde los hechos y las palabras que han quedado testimoniadas en la Sagrada Escritura y especialmente en los Evangelios. Y esta es la razón por la que no hay Eucaristía sin liturgia de la palabra, donde nos es anunciada la historia de alianza de Dios con los hombres y llevada a su plenitud en la persona de Jesús. O tampoco hay Eucaristía sin la presencia actual de Cristo en la persona del ministro, quien a través de sus palabras y de su persona, Cristo mismo sigue anunciando el Evangelio y luego después entregando su vida por los hombres. La palabra de Dios no es un elemento accidental a la Eucaristía, sino una dimensión esencial a su celebración, pues solo en ella y desde ella puede el signo alcanzar plenamente su realidad. En un sentido estricto, podríamos decir que en realidad cuando los cristianos celebramos la Eucaristía, es eso, hay una única Eucaristía, la de Cristo, que es actualizada, sacramental y neumatológicamente a lo largo de la historia, en cada tiempo y en cada lugar. Como dice acertadamente Joseph Ratzinger, siguiendo la investigación de un gran liturgista, Andreas Jungmann,
En la Eucaristía no celebramos lo que Jesús celebró. Esto sobre todo por la pregunta, ¿y celebró la Pascua judía o no la celebró? Dependiendo de si seguimos la cronología de los sinópticos o la de Juan. Esa no es la cuestión. Celebramos lo que Él hizo, y por eso haced esto en memoria mía. Hacemos memorial de lo que Él hizo, no de lo que en un sentido Jesús pudiera haber celebrado. Esto es la sustancia del sacramento. Es verdad que esto no significa que podamos separar su interpretación, la interpretación de lo que Jesús hizo, de la praxis general de las comidas jesuánicas, o de la renovación de la alianza en la celebración de la Pascua judía, del sentido y de la revelación personal de lo que significa una cena de despedida, o de su definitiva aportación a la misión por el reino. En realidad es desde todo este entramado, desde donde al final podemos entender cuál fue el sentido que Jesús le dio a esta acción tan significativa que fue la última cena y que para nosotros es la primera y la Eucaristía de la Iglesia. Jesús se ofreció a sí mismo en obediencia y acción de gracias al Padre por la salvación de los hombres. Y esto es lo que Jesús hizo en vida y luego celebró anticipadamente en la cena para consumar definitivamente en la muerte en la cruz. La última cena se convierte así en el quicio de la vida pública de Jesús. Por un lado, será recapitulación de toda su acción apostólica y misionera, y por eso es verdad, no se puede entender si no vemos antes esa acción apostólica y misionera de Cristo. Pero por otro lado, esa cena es la anticipación libre y consciente de su entrega a la muerte en la cruz. Y por esta razón, para su comprensión, no podemos aislarla del anuncio de Jesús que hizo por el reino y, por otro lado, de su misión mesiánica, como tampoco de lo que fue su pasión y su muerte. En este sentido, dando un paso más, podemos decir que esta ofrenda de sí mismo al Padre por los muchos, para la renovación definitiva de la alianza, no solo nos ofrece la dinámica de la última cena de Jesús, sino en realidad la forma fundamental de su vida, el contenido esencial de su mensaje, incluso me atrevería a decir que la estructura misma de su ser personal. Así podríamos decir que Jesús no solo celebró la Eucaristía con sus discípulos, sino que su vida entera fue Eucaristía al Padre en favor de sus hermanos. Y todo esto es lo que es recapitulado en la última cena, anticipado ya simbólicamente en las comidas de Jesús con los pecadores, donde les ofrece la comunión con Dios desde una gratuidad incomprensible y sorprendente, y prolongando después, cuando ya resucitado, ofrece esa misma comunión a los discípulos dispersos y abatidos tras la muerte del Maestro. Toda la vida de Jesús estuvo determinada por dos realidades, que fueron Dios, a quien llamó Padre, y el reino. Y desde aquí, desde esas dos realidades que determinan la totalidad de la vida de Jesús, incluso su propia persona, tenemos que comprender lo que Jesús hizo en la última cena y lo que nosotros celebramos y actualizamos en la Eucaristía. Pero todavía me atrevería a dar un paso más. Siguiendo esta perspectiva, podemos decir que Jesús no solo fue Eucaristía, su vida entregada, digamos, en esa orientada totalmente hacia el Padre y entregada totalmente hacia el reino, que luego es precisamente lo que nosotros celebramos y Él celebró y hizo en la última cena, sino que podemos decir que Él es Eucaristía permanente. Su ser como Hijo, y aquí ahora pienso, sí, lo tenemos fresco, la segunda persona de la Trinidad, consiste en recibir permanentemente el ser del Padre y devolvérselo a Él en acción de gracias, para así en absoluta comunión, juntos generen al Espíritu y desde Él puedan darse conjuntamente y comunicarse a los hombres. Si el Padre, en la lógica del amor personal de Dios, es el ser personal como donación total, el Hijo, en cuanto Hijo,
dentro de esta misma lógica, tiene que ser comprendido como aquel cuya existencia es en acogida y en recepción y en acción de gracias. Y eso es precisamente la Eucaristía. En este sentido, la Eucaristía de Jesús lo que nos revela y nos está revelando es el ser eterno como Hijo. La Eucaristía, por lo tanto, desde esta perspectiva, es la acción que resume y concentra toda la oferta de la predicación del reino que hizo Jesús. Recapitula su vida como servicio a ese reino del Padre y finalmente, en ultimidad, nos revela su propio ser como Hijo de Dios. Esto es lo que Él nos da y de lo que Él quiere hacernos partícipes a través de la comunión eucarística, que después hemos intentado comprender desde categorías religiosas, como por ejemplo la de sacrificio, o categorías más tomadas del mundo social, como por ejemplo la comunión, o culturales, como el banquete, o rituales. Hay que advertir, sin embargo, que nunca estas categorías pueden estar por encima de esta acción y revelación de la persona de Jesucristo. En segundo lugar, tenía en esta parte, pero creo que es más conocido, toda la referencia a los relatos de la institución de la Eucaristía que aparecen, los 4 relatos que aparecen en el Nuevo Testamento, pero que como creo que se conoce más, pues prefiero ir avanzando, sobre todo para esta segunda parte, que es en el Espíritu, que habitualmente pues la dejamos un poco oculta o escondida. Gracias a Dios cada vez más pues tenemos en mente y presente esta importante presencia y actuación del Espíritu en la Eucaristía. Decía antes que de la misma manera que no hay Eucaristía sin Cristo, tampoco es posible realizarla y actualizarla sacramentalmente sin el Espíritu. La acción del Espíritu es así, ante todo, una acción de actualización y de presencialización, haciendo de la Eucaristía no una repetición o una simple memoria de la muerte y la resurrección de Cristo, sino, como decimos en la plegaria, sino un memorial. La reforma del misal realizada por Pablo VI, recuperando anáforas y plegarias eucarísticas inspiradas en la liturgia oriental, ha permitido que nos demos cuenta de la importancia de la acción del Espíritu en la Eucaristía y en realidad, en general, de toda acción litúrgica. Toda oración de la Iglesia, todo acto litúrgico, se realiza en el Espíritu, por el Hijo al Padre. Y si, como hemos visto, el Hijo es el sujeto principal y protagonista, la Eucaristía es acción de Cristo, podríamos decir que el Espíritu es el agente fundamental. ¿Y esto por qué? Pues porque, por un lado, actualiza, también interioriza y universaliza la acción realizada de una vez para siempre por Cristo. Por eso decía antes que en el fondo realizamos siempre una única Eucaristía, la de Cristo. Actualizada, interiorizada y universalizada por la acción del Espíritu Santo. Y por otro lado, ¿por qué es el agente fundamental? Porque podríamos decir que el Espíritu es el ámbito y el lugar interno en el que se realiza la acción litúrgica y también la Eucaristía. Como dice Juan y Pablo, ya ha llegado la hora donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en la verdad. O como dice San Pablo en la carta a los Corintios, pues nadie puede decir Jesús es Señor sino en el Espíritu, un Espíritu que clama en nosotros, Abba, haciéndonos así verdaderamente hijos. ¿Dónde aparece esta, acción fundamental del Espíritu en la plegaria eucarística? Pues aparece vinculado a lo que se conoce con una expresión técnica, pero seguro que ya es muy conocida, que se denomina la epíclesis, o la petición a Dios. Se le pide a Dios Padre que nos envíe el Espíritu de Cristo para transformar los dones del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Y unida a esta epíclesis, incluso en la liturgia oriental,
no aparece como en dos momentos diferentes, como en la nuestra, sino en un único momento, también se le pide a Dios que nos envíe su Espíritu para que lleve a la Iglesia a la plenitud de aquello que ya es por gracia. ¿Qué es la Iglesia? Cuerpo de Cristo. Pues se le pide a Dios que nos envíe el Espíritu para que lleve a consumación esto que la Iglesia ya es, en su consumación escatológica. Un pequeño testimonio de esta tradición oriental en la antigua liturgia de San Juan Crisóstomo, en el momento de la presentación de las ofrendas. Dice: envía tu Espíritu sobre nosotros y sobre estos dones. Aquí lo que quiero subrayar, como en la liturgia oriental está unido la petición a Dios, lo que se denomina la epíclesis. Envía tu Espíritu sobre estos dones y sobre nosotros, para que transformes los dones en el cuerpo sacramental, a fin de que, comulgándolo, seamos transformados nosotros en un solo cuerpo, o sea, en el cuerpo eclesial. Ambas epíclesis, por lo tanto, la que se refiere a lo de los dones y la que se refiere a la Iglesia, en el fondo manifiestan la única acción del Espíritu en la celebración eucarística sobre los dones y sobre la asamblea. Poniendo de relieve aquí ahora otra verdad. Yo decía antes, no puede haber Eucaristía sin liturgia de la palabra, porque nos remite a una historia, nos remite a una persona, nos remite a la acción personal de Cristo. No puede haber Eucaristía sin Iglesia, como tampoco puede haber Iglesia sin Eucaristía. Así lo formuló otro de los grandes teólogos del siglo XX, Henri de Libac, intentando expresar la totalidad de la doctrina patrística sobre la relación entre Eucaristía e Iglesia. La Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. Pero veamos un poco más estas así llamadas dos epíclesis. La primera, la epíclesis de consagración sobre los dones, cuando el sacerdote extiende las manos de esta manera sobre los dones y pide a Dios que envíe su Espíritu. Está orientada esta epíclesis a la consagración del pan y el vino, para que sean transformados en el cuerpo y en la sangre del Señor. Y esta acción del Espíritu, unidas a las palabras del ministro, son la condición de posibilidad para que se actualice la entrega de Cristo por nosotros. No hay que ver en ellos un rito mágico aislado de toda la celebración, en el conjunto de todos sus elementos. Esto sería un error, dando tan importancia ahí a las palabras de consagración que no nos demos cuenta en todo el dinamismo de la plegaria eucarística, que es lo importante. Porque además nos perderíamos la importancia de esa acción fundamental del Espíritu. La Eucaristía no es la repetición mimética de la última cena de Cristo, sino, como digo, el memorial de su pasión. Y en este sentido, si lo hubiéramos entendido bien, habría que ir más allá de las interpretaciones puramente simbólicas de la Eucaristía y de las interpretaciones también excesivamente físicas. Por ejemplo, no voy a entrar en ellas, las controversias medievales en torno a la presencia real de Cristo en la Eucaristía denotaban una falta absoluta de esta dimensión esencial neumatológica, es decir, de la presencia del Espíritu. Sin la acción del Espíritu no hay presencia real de Cristo en los dones. Solo desde Él podemos entender cómo el pan y el vino, Cristo resucitado, se nos da en cuerpo y sangre, para luego ser en Él y vivir desde Él. Pero todavía me atrevo a ir un poco más. En esta epíclesis y en estos dones podemos encontrar algo más. El pan y el vino es evidente, son elementos materiales, son realidad de la creación. Y en un sentido podríamos decir que en su servicio de convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo, sacramentalmente, se está produciendo una consagración del mundo, infieri, o dicho de otra manera, como decía bellamente un profesor de Salamanca, la Pascua de la creación. Desde aquí se ilumina la necesaria relación que hay que establecer también. Hemos ido viendo Eucaristía y Cristo, Eucaristía e Iglesia, pero también Eucaristía y mundo. El mundo es la gramática o el fundamento externo de la acción eucarística, pues sin pan y vino, materia de la creación,
es imposible que haya Eucaristía. Hay, por lo tanto, en la Eucaristía un componente mundano, material, encarnativo, cósmico, que no podemos minusvalorar. Y este es el presupuesto que Dios ha asumido y ha querido asumir para darse a sí mismo, purificándolo y transformándolo, llevándolo así a su vocación última y definitiva. La dinámica de la plegaria eucarística va desarrollándose en círculos cada vez más amplios respecto a los efectos o realidades que aparecen vinculadas a la entrega de Cristo. La entrega de Cristo es el centro, pero luego aparece el creyente, la Iglesia, el mundo, el cosmos. Por lo tanto, por pequeña que sea la asamblea que celebra la Eucaristía, o incluso minúsculo el lugar de la celebración, allí se realiza siempre este acontecimiento cósmico, mundano y eclesial. Y esta es la razón por la que la Eucaristía siempre ha tenido un fortísimo carácter antinóstico, o ha sido un antídoto para toda posible comprensión espiritualista o sectaria del cristianismo. La Eucaristía es, lo hemos visto antes, de Cristo para el mundo. Y en un sentido, el lugar y personas concretas que participan en la celebración eucarística sin ser anuladas, quedan sobrepasadas por ambos lados. Respecto a quién es el sujeto y tiene la iniciativa en esa acción, que es Cristo por medio del Espíritu, pero como a su vez también los destinatarios últimos de esa ofrenda, que es el cosmos. Y aquí está la verdad de fondo de propuestas tan diversas como la lectura que hizo Teilhard de Chardin en su sobrecogedora Misa sobre el mundo, por un lado, o la invitación que hacía Joseph Ratzinger hace ya años a recuperar la dimensión cósmica e histórica de la liturgia, especialmente de la Eucaristía, frente a una cierta reducción subjetivista, y él llamaba sinagogal, es decir, como si estuviera solo la comunidad allí presente, reunida, por otro. Toda Eucaristía está abierta, en el sentido que esa acción de Cristo en el Espíritu al Padre está abierta a esta perspectiva y a esta dimensión cósmica e histórica. Vamos con la segunda epíclesis, así llamada por nuestra tradición occidental, aunque, insisto, para los orientales está unida a la consagración a los dones, que es sobre los participantes, sobre la asamblea, es decir, sobre el cuerpo de Cristo eclesial. La segunda epíclesis sobre la Iglesia muestra la especial relación del Espíritu, de la Iglesia y del reino. Y del reino aquí hablo ahora en perspectiva ya escatológica. En este sentido, dice un autor greco-ortodoxo, la anamnesis eucarística se convierte no en una simple operación mental, sino en una realización existencial, una representación, en sentido fuerte, bíblico, del cuerpo de Cristo, revelándonos así que la existencia de la Iglesia como cuerpo de Cristo constituye una realidad que depende constantemente del Espíritu Santo. El Espíritu es comunión personal, hecha persona, el don que constituye la asamblea eucarística y hace posible el milagro constante y permanente de la comunión eclesial. Si anteriormente ha hecho posible la actualización del sacrificio de Cristo y su presencia real en el pan y en el vino, ahora, en este momento, manifiesta y actualiza la verdad del cuerpo de Cristo como Iglesia. Como dice bellamente San Agustín, comentando en La ciudad de Dios, el sacrificio de Cristo unido al sacrificio de la Iglesia, ¿cuál es el verdadero sacrificio? De muchos, uno. Esta es, en realidad, lo que hace el Espíritu en esta segunda forma de la epíclesis. De nuevo, Henri de Libac ha estudiado en profundidad cómo la expresión cuerpo de Cristo y su vinculación tardía del adjetivo místico, cuerpo místico de Cristo, primero para referirse a la Eucaristía y después para referirse a la Iglesia. Pero lo más importante es que ha logrado este autor con este estudio y en este contexto del que estamos hablando, en el fondo nos ha ayudado a volver al pensamiento paulino
de esta estrecha relación que existe entre Eucaristía e Iglesia, desde la expresión cuerpo de Cristo. Y remito especialmente a la primera carta a Corintios, en el capítulo 10. La comunión con Cristo que se produce en la celebración eucarística no es una unión individual entre Cristo y el alma. Entiendo que así nos hemos expresado en la tradición cristiana y en la tradición espiritual, pero hay que decirlo, no es la mejor expresión en el momento de la celebración de la Eucaristía. En la celebración de la Eucaristía es una comunión personal entre la persona y la vida de Cristo, su cuerpo y su sangre, y el cristiano, pero como Iglesia. Comulgamos el cuerpo de Cristo, el Cristo total, cabeza y cuerpo, que es Cristo y su Iglesia. Y por eso hay una relación esencial entre Eucaristía y Iglesia tal que, como ha expresado San Pablo en la carta a los Corintios, la comunión eclesial está unida a la comunión eucarística. Y desde ahí, desde esta implicación, tenemos que comprender, por ejemplo, la fuerte reprimenda que el apóstol dirige a los cristianos entonces de Corinto, porque su comportamiento ético y eclesial no concordaba con lo comido en la cena del Señor. Cuerpo de Cristo eclesial y cuerpo de Cristo eucarístico no se pueden separar, están esencialmente implicados. Desde aquí hay que entender la cuestión, por ejemplo, que hoy tan aguda en el debate eclesial entre Eucaristía, matrimonio y divorcio. Es verdad que esto se puede formular teórica o teológicamente con mucha claridad, aun cuando desde un punto de vista histórico y pastoral es ciertamente mucho más complejo, como nos muestra la exhortación posinodal Amoris Laetitia. Claro, nos tenemos que preguntar, ¿cumplimos siempre de forma plena con esta comunión eclesial para poder comulgar verdaderamente el cuerpo del Señor? Pues no parece que sea así. Y de ahí también que el Papa Francisco insiste en que la Eucaristía es un alimento para débiles peregrinos que están en camino y no un premio para los que ya son perfectos. Si tuviéramos que esperar a que se dieran plena y totalmente las condiciones de posibilidad para ser eclesialmente cuerpo de Cristo, quizá no comulgaríamos nunca. Por eso es necesario vivir, en mi opinión, esta relación entre Eucaristía e Iglesia de una forma dialéctica, como lo expresa la formulación inspirada en la teología agustiniana. Tomad aquello que sois, cuerpo de Cristo, y sed aquello que tomáis, cuerpo de Cristo. Unida a esta acción de configuración interna y asimilación de lo que la Iglesia es por gracia y don de Dios, cuerpo de Cristo, está la acción también universalizadora y misionera del Espíritu, a través del sacramento universal que es la Iglesia, es decir, la Iglesia orientada hacia el reino de Dios, que ella ya es en germen. El Espíritu aparece como el agente fundamental de la misión de la Iglesia en el mundo, extendiendo esta comunión que la Iglesia ya es por el Espíritu y haciendo de ella el verdadero sacramento del reino. Y por eso la relación de la Iglesia y el reino nos sitúa también dentro de la Eucaristía en esta perspectiva escatológica a la que está orientada toda la plegaria eucarística. La Eucaristía es así el banquete del reino, anticipado en la historia de los hombres. Y este banquete es precisamente la imagen que tanto el profeta Isaías o el propio Jesús desde ella nos presentaban el reino de Dios preparado para los pobres y los pecadores. Pues la Eucaristía, gracias al Espíritu, es ya la salvación que anticipa el destino definitivo hacia el que se dirige la Iglesia y el mundo, o el fin escatológico que de forma anticipada vivimos ya aquí en la tierra. Esta unión entre la Iglesia peregrina que camina hacia el reino y el reino, digamos que ya del cual podemos vivir anticipadamente en la celebración de la Eucaristía, sobre todo se expresa especialmente en el canto del Sanctus. En la Eucaristía participamos de modo anticipado de lo que viviremos en la consumación escatológica. Esto, por cierto, también en la tercera oración presidencial, la oración conocida como poscomunión, está siempre orientada hacia que esto que acabamos de comulgar, en el fondo,
sea arra, prenda, anticipo de lo que finalmente será en la vida eterna. La Eucaristía como memorial de la Pascua del Señor y actualización de su presencia glorificada en la Iglesia y en el mundo es así la plenitud y la consumación de la historia en el hoy de nuestra vida. Finalmente, en esta parte, aunque más breve, de hecho lo quiero hacer de cada una de ellas, como siendo la Eucaristía acción de Cristo, que se entrega al Padre por nosotros, en realidad veíamos cómo desde ahí Él se nos está revelando en su ser como Hijo. Desde esta acción fundamental del Espíritu, que hemos visto en estas dos perspectivas fundamentales, referida hacia los dones y referida hacia la Iglesia, pues ahí en realidad también se nos está revelando el Espíritu en lo que Él mismo es. El Espíritu, por lo tanto, a la luz de la presencia y de la acción suya en la Eucaristía, es el amor como vínculo de unión y a la vez como, por lo tanto, por eso lo llamamos como comunión, la expresión de la comunión, pero a su vez también la extensión y comunicación de ese amor a todos los hombres. Él es el amor recíproco y el fruto objetivo de ese amor, ya que a la esencia del amor le corresponde salir de sí y unirse a otro. Él nos revela y nos muestra que Dios es en su esencia comunión de amor, pero una comunión que no es cerrada para sí, sino que está abierta para que sea compartida por otros, para que sea compartida por el mundo. En este sentido, el Espíritu es el principio de la donación y de la extensión de ese amor. Y por eso es Él el que ensancha y lleva más hacia adelante esa comunión divina. En primer lugar, en la Iglesia, haciendo de ella el cuerpo visible de la comunión trinitaria, pero a su vez también haciendo de esa Iglesia sacramento de la comunión en medio del mundo, para que lleve y conduzca al mundo a la comunión de todos los hombres entre sí y a la comunión con Dios. Y finalmente, en tercer lugar, la Eucaristía, acción de Cristo en el Espíritu al Padre. Esta dirección de toda la acción litúrgica hacia el Padre, y especialmente en la Eucaristía, se muestra, por ejemplo, en la oración colecta, en la oración de los fieles, en la plegaria eucarística y en el Padre Nuestro. Toda la acción litúrgica está referida a Él, al Padre, como destinatario último. Ya lo expresó así un concilio en Hipona, en el 393. Quien asista al altar, se refiere a la oración litúrgica, por lo tanto pública, que lo haga siempre orando, orientado en dirección al Padre. La liturgia en realidad con esto recoge la orientación fundamental de algunos de los himnos más importantes que encontramos en el Nuevo Testamento, que bendicen o dan gracias a Dios por su amor manifestado en la acción del Hijo y porque ha llevado la historia de los hombres a su consumación a través de la acción del Espíritu. Pensemos en Efesios, en Colosenses y en innumerables himnos que aparecen también en el Apocalipsis. Pero ¿por qué esta dirección de toda la oración también al Padre? Pues porque en realidad es la estructura de la oración, podemos llamar apostólica, sacerdotal o eucarística de Jesús, que da gracias y bendice al Padre, ya sea en su vida, por ejemplo, por la manera como Él tiene de realizar todas las cosas entre los más pequeños, o en su Pascua como anticipo de su muerte y de su entrega en la cruz. La estructura, por lo tanto, la forma y la dirección de la plegaria eucarística que nosotros celebramos, toma de la oración misma de Jesús su forma y estructura fundamental como acción de gracias y bendición a Dios Padre. Y aquí podríamos recordar también un bello texto de Ignacio de Antioquía, que podemos ponerlo incluso en boca de Jesús y desde Él en todo creyente que se une a su cuerpo. Un agua viva murmura en mí, me dice internamente, al Padre. Y como comenta otro de los grandes teólogos del siglo XX, von Balthasar, este al Padre
Esto es el regreso al hogar, a la patria, no solo del Hijo y del Espíritu, sino con ellos y mediante ellos de la creación entera. Por eso el anhelo al origen paterno en el cristianismo no supone ninguna huida respecto del mundo. Es el dinamismo último de la Eucaristía y en realidad también de la existencia cristiana. El Padre es el destinatario último de la acción de gracias porque en realidad Él es también la fuente originaria y originadora de toda la realidad y de todas las acciones salvíficas en favor de los hombres. El alfa de la fuente originaria debe, por lo tanto, coincidir con el omega de la desembocadura. Y si miramos otra vez la estructura fundamental de la Eucaristía, aquí en su doble articulación como liturgia de la palabra y como liturgia de la Eucaristía, podemos descubrir mejor esta afirmación. En la liturgia de la palabra y de la Eucaristía se da una estructura paralela, aunque de forma inversa. Toda esta acción litúrgica es un diálogo que se establece entre Dios Padre y la Iglesia como asamblea convocada y reunida. Y en este diálogo la iniciativa es del Padre, porque todo procede de Él, todo viene de Él. Se inicia en un movimiento del Padre hacia nosotros, que a su vez se corresponde con el movimiento ascendente de la respuesta de la Iglesia, en representación de toda la humanidad, que ora también al Padre. ¿Dónde? En la oración de los fieles. O sea, en este sentido, la liturgia de la palabra procede del Padre, viene todo del Padre, en movimiento descendente de Él hacia nosotros. Acogiendo esa palabra, nosotros luego respondemos dirigiendo nuestra oración por las necesidades, las nuestras, las de la asamblea, las de la Iglesia y las del mundo, dirigidas al Padre. La liturgia de la palabra es la manifestación visible de este movimiento descendente. Dios Padre toma la iniciativa al ofrecernos su palabra, donde nos narra el deseo de su corazón de encontrar a la humanidad, de hacer alianza con ella y de invitarla a la comunión y a la compañía de su amor. Y a esta oferta de Dios Padre realizada en su palabra, nosotros respondemos con la oración de súplica, donde los fieles, iluminados por la luz de su amor, descubrimos nuestras necesidades fundamentales para vivir en el proyecto querido por Dios, ensanchando también nuestros deseos y esperanzas y haciéndonos solidarios de las necesidades de todos, especialmente de los más pobres y de los que más sufren. Pues bien, la liturgia eucarística repetirá luego esta estructura, pero invirtiendo el orden. En primer lugar está nuestra oración, representada en la persona del sacerdote, que la llamamos anáfora, donde la Iglesia bendice y da gracias al Padre. Nunca olvidemos esto, siempre está dirigida al Padre, por el don de su Hijo, uniendo una petición incesante para que nos envíe el don del Espíritu, como hemos visto, para que se haga efectivo y se extienda a la vida de la Iglesia y al mundo la realidad que estamos celebrando. El Padre responde dándose en el fondo a sí mismo, al darnos a su Hijo en el cuerpo y en la sangre del Señor, y enviándonos el Espíritu sin medida. Acogemos y recibimos el cuerpo del Señor y al comerlo, como hemos visto, pasamos a compartir su ser y su vida divina, todavía en arras y en primicia, pero lo que sabemos que será un día después en plenitud consumada. Desde esta orientación teocéntrica que a veces se nos olvida, de toda acción eucarística, tenemos que releer la acción del Hijo en el misterio pascual, actualizada sacramentalmente en la Eucaristía y de forma especial cuando la hemos comprendido en la historia de la teología bajo la categoría de sacrificio. La ofrenda de su vida, la del Hijo en sacrificio solidario por sus hermanos, no es la acción necesaria que Cristo realiza para aplacar la ira de un Dios airado, sino una acción que, pasando plenamente por su libertad y por su conciencia, viene en el fondo de más arriba, desde el corazón del Padre, y va más adelante, volver a ese corazón del Padre. Y desde este punto de vista, el sacrificio, teológicamente hablando,
no es lo que el hombre hace, renunciando o destruyendo una realidad para contentar así a un Dios malhumorado. El sacrificio es realizado por Dios para el bien del hombre. En el libro 10 de la Ciudad de Dios, dentro de un contexto antropológico, diciendo que el hombre mismo es y debe ser un sacrificio, hace San Agustín esta afirmación sorprendente. Aunque sea hecho u ofrecido por el hombre, el sacrificio es un asunto divino. En realidad, él se apoya en una lectura literal de esta palabra en el mundo latino, sacrum facere, es decir, hacer y convertir una realidad del mundo creado en una realidad sagrada, hacer pasar una realidad a la realidad de Dios, de ese Dios que solo Él es santo. Y por eso esto solo lo puede hacer Dios. Dios no es el destinatario de la ofrenda de la vida del Hijo, sino somos los hombres. Como dice también un gran testigo de la tradición cristiana, San Ireneo de León, el sacrificio puro y acepto a Dios es la oblación de la Iglesia, que el Señor mandó que se ofreciera en todo el mundo, no porque Dios necesite nuestro sacrificio, sino porque el que ofrece es glorificado Él mismo en lo que ofrece, con tal de que sea aceptada la ofrenda. Le ofrecemos lo que es suyo, significando con nuestra ofrenda nuestra unión y mutua comunión, y proclamando nuestra fe en la resurrección de la carne y del Espíritu. Por esta razón podemos decir que en la ofrenda de Cristo, en el sacrificio de Cristo, Dios no se sitúa lejos y a distancia de forma impasible como aquel que está esperando ese sacrificio, sino que en Él podemos vislumbrar las mismas entrañas de nuestro Dios, que con el Hijo y en el Hijo, como decía Orígenes, sufre una pasión de amor, se compadece por nosotros y finalmente se entrega por nosotros en la misma entrega de su Hijo. A una imagen de Dios, por lo tanto, desde aquí como amor frontal, Él en el fondo es el que se nos está dando en la entrega de su Hijo. O por otro lado, sería un Dios como un Dios airado, malhumorado, que parece como que está esperando de ese sacrificio para, en el fondo, cambiar su humor. Pues claro, le corresponde una comprensión del sacrificio entendido como amor y donación, que es en realidad la comprensión cristiana, o un sacrificio que lleva necesariamente unidas la idea de la violencia y de la destrucción, que puede estar quizá arraigado en la fenomenología de la religión o en otras religiones, pero desde luego que no es la comprensión cristiana. El sacrificio debe ser entendido desde aquí en términos de dar y recibir, de donación y de recepción, no en términos de necesidad y menos aún de canalización de una violencia originaria. Ese sacrificio muestra, en el fondo, una ley profunda del existir humano y a la vez una ley profunda que está arraigada incluso en el mismo ser de Dios. Bueno, finalmente termino esta última parte, como hemos ido viendo. Desde aquí finalmente nos abrimos al misterio mismo de Dios. O sea, Dios se nos revela y actúa así en la Eucaristía, porque en realidad Él es así, y el Padre, precisamente en el misterio de la Trinidad, no lo podemos comprender más como pura ofrenda y como radical donación. El Padre es Dios siendo solamente Padre, es decir, absoluta donación y entrega original. Él no retiene para sí mismo el ser divino, sino que todo se lo comunica a su Hijo, y así ambos al Espíritu. Y en este darse al Hijo y al Espíritu, comunicándoles su ser, hasta el punto de que sean en igualdad de esencia y dignidad con Él y como Él, consiste precisamente esto que decimos en la teología, que el Padre sea la fuente de las personas divinas y, como hemos visto también, la fuente de todos los dones después en la creación y en la historia de la salvación.
El amor se descubre así como la dimensión fundamental del ser del Padre y en Él y desde Él de toda la Trinidad. Y desde esta perspectiva podemos y debemos comprender al Padre como el don original en quien su ser y su identidad consisten precisamente en que se regala y está permanentemente saliendo así de sí mismo. Este amor paterno, no solo que Él nos tiene, sino que Él es, como fuente y origen de todo, es el que se nos revela y se nos da en la Eucaristía. La acción de Cristo en el Espíritu es, por lo tanto, dirigida al Padre, pero es el don del Padre que nos hace a sus hijos para que, como cuerpo de Cristo, entremos así en la comunión de vida divina. Y finalmente, por si acaso pues me he extendido o no me he hecho entender, pues ya la síntesis conclusiva. Desde esta perspectiva podemos entender el saludo inicial de la Eucaristía tomado del final de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que todos conocemos de memoria. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Con este saludo nos situamos desde el inicio de la Eucaristía ante eso que tratábamos de rastrear, ante el misterio de nuestra fe, revelado en plenitud en el misterio pascual, que nos introduce y nos hace participar en el mismo misterio de Dios. El misterio pascual es el acontecimiento salvífico en el que Dios se nos ha revelado plenamente como Dios trinitario. Lo acabamos de celebrar este domingo. En la entrega del Hijo en la cruz, el Padre se nos manifiesta como aquel que se da enteramente al darnos a su propio Hijo, y al resucitarlo se revela como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo como el que libremente se entrega en obediencia fiel al Padre y a su reino, y en obediencia solidaria a favor de los hombres. Y el Espíritu como el fuego que hace posible la entrega, el sacrificio y la muerte de Cristo, y a su vez el aliento que es insuflado por el Señor resucitado a sus discípulos para convertirlos en una nueva creación en medio del mundo. Este misterio pascual, ya lo hemos visto, es actualizado sacramentalmente en la Eucaristía, apareciendo aquí en toda su altura, en el misterio del Padre como amor fontal, original, como amor creador y fuente de toda la realidad, de quien proviene todo don y a quien se dirige principalmente nuestra alabanza. Es la fuente y el fin de toda nuestra vida cristiana y eclesial. En esta Eucaristía, a su vez, aparece ese amor de Dios en toda su hondura, en la acción dramática del Hijo, como gracia ofrecida desde su vida entregada en el madero de la cruz, anticipada de forma simbólica, como hemos visto en el pan partido y en el cáliz compartido. Es la forma y la figura concreta también de nuestra existencia cristiana. Y por último, en la Eucaristía se nos revela también el amor de Dios en toda su anchura, el aliento creador y misionero del Espíritu como comunión y comunicación que lleva a lo más interior de nuestra conciencia y de nuestro corazón la gracia ofrecida por Cristo y haciendo posible que pasemos a ser eso que recibimos, cuerpo de Cristo, alentándonos para que seamos capaces de universalizar y extender esa gracia recibida mediante la misión hacia otros hermanos. Ese espíritu es el dinamismo interno que alienta nuestra vida hacia adentro, es decir, hacia lo más íntimo de nosotros y hacia la vida de la Iglesia, pero también hacia afuera, hacia lo más externo de nosotros y del mundo. Pues concluyamos con la doxología de la plegaria eucarística que muestra de forma clara lo que he intentado decir en esta tarde, la orientación y el movimiento interno de la Eucaristía y así también la orientación y el movimiento interno de la vida cristiana. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.